Muchas gracias a Presid por la invitación, antes que nada. Y antes de comenzar con el taller, le quería decir cuál es la zona de influencia en la cual trabajo, que es en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, partidos de Lincoln, Meguino, Pinto, General Villegas. Los quería situar geográficamente, ya que muchos de los datos y las experiencias están basadas básicamente en esa zona. Entonces, entrando en tema de las experiencias que les quiero contar, básicamente quiero empezar primero por contarles cómo controlan las malezas los cultivos de servicio, y las controlan por competencia de agua, luz y nutrientes, y por interferencia de la radiación y la temperatura. Eso no es ni más ni menos que esta competencia ecológica, también la podemos llamar de varias formas, pero básicamente lo que nos está diciendo es la competencia que tiene un cultivo de servicio en cuanto a las malezas, al control de malezas. Acá vemos claramente en la foto esta que la vicia tiene dominada la rama negra o la ortiga mansa que se ve abajo. Eso también lo podemos llamar efecto herbicida de un cultivo de cobertura, y es fundamental que ese efecto herbicida, para que sea significativo, o el control ecológico, se vea fundamentado o adecuado con algunas prácticas culturales como las que están en pantalla, que son la fecha de siembra, el buen manejo de la densidad, crecimiento inicial y distribución, elección de especies, variedades, diversidad, nutrición y producción de materia seca, cobertura de rastrojo, especies y frecuencia de malezas por lote, el método de siembra y el momento de secado con herbicida versus rolado. Yo quiero explicar algunas cositas de cada uno de estos puntos, empezando por fecha de siembra. Fundamental para lograr altas coberturas de biomasa verde o producción de materia seca son las fechas de siembra temprana. Este gráfico nos muestra cómo en fechas de siembras mensuales, esto es extrapolado del INTA del partido Villarino, y cómo nos muestra cómo en fecha de siembras mensuales de vicia villosa, cómo fue la acumulación de materia seca, y podemos ver claramente que la mayor acumulación de materia seca está en los meses de otoño, principio de otoño, marzo, abril. Y si extrapolamos eso a mi zona, vemos cómo una vicia villosa sembrada el 14 de marzo en siembra directa atrás de un rastrojo de girasol, a los 75 días había cumplido con su máxima eficiencia en el control ecológico de malezas. Podemos ver ahí que a los 75 días el canopeo estaba totalmente cubierto, el suelo estaba totalmente cubierto. En cuanto a densidad, quería tirarle algunos tips de densidad, no es para que se lleven de receta, sino que nosotros sabemos que haciendo una gramínea pura de cultivo de servicio somos muy competentes en el control ecológico con 200 plantas logradas por metro cuadrado. Cuando hablamos de leguminosa, y el ejemplo de la leguminosa más sembrada en superficie es la vicia villosa para nuestra zona, 50 plantas cumplirían el objetivo, y en una consociación, a modo de ejemplo también, el 70% del peso se lo lleva la leguminosa y el 30% la gramínea. Con 25 plantas, con 30 plantas logradas de vicia y 10 plantas de la gramínea estaríamos cumpliendo el objetivo de control ecológico. Yo voy deshojando algunos puntos. Quiero decirles que hay que sincronizar no solamente el manejo, el adecuado manejo, como si fuera un cultivo de renta. Por eso, además de la fecha de siembra y la densidad, también tenemos que conocer, es fundamental conocer las especies. A modo de ejemplo puse una imagen de una avena U15 que en nuestra zona, sembrado los primeros días de marzo, cumplió su ciclo en 128 días y esta se quemó con las bajas temperaturas. Digamos, hay que conocer las especies a sembrar para lograr buenos controles ecológicos, buenas producciones de materia seca. Estos son otros ejemplos de vicia villosa sembrada en la zona. A los 90 días, igual que el trébol persa, habían
cubierto totalmente el surco y habían hecho una competencia contra las malezas que era más que suficiente. Otra de las especies con que trabajamos es con algunas brasicas, en especial el Tilas radix, que por su característica de raíz pivotante y de buena penetración, lo tratamos de ubicar en algunas multiespecies o como especie pura para la descompactación de esas cabeceras o de suelos altamente densificados. Y esto es también alguna imagen de alguna multiespecie sembrada en la zona. Tratamos de combinar en ciertos porcentajes algunos centenos largos con vicias, con algunos tréboles. Esto es una imagen en la zona el año pasado, con un invierno muy frío. A pesar de ello y sembrado relativamente tarde, teníamos una biomasa importante a mediados de octubre. Y también cuando empezamos a sembrar multiespecies o policultivos, como le llaman algunos, encontramos mayor diversidad. Encontramos que con un buen manejo de la leguminosa tenemos muy buenos nódulos, muy buena inoculación y fertilización nitrogenada, pero también encontramos que los suelos en el primer horizonte, en el horizonte A, pasan de tener laminillas a tener una estructura más esponjosa, y empezamos a ver mayor frecuencia de aparición de estos bichitos que son lombrices, y que en algún otro taller lo han caracterizado de sobremanera. Pero bueno, con la diversidad de especies también tenemos diversidad en la parte de la biota del suelo, de biología. Otro punto a tener en cuenta, que para mí es muy importante, es la nutrición. En las gramíneas tenemos que tener una nutrición balanceada, no solamente de los macronutrientes como son el nitrógeno, fósforo y el azufre. Imagínense que esta foto de la izquierda es un centeno sembrado en abril, pero sobre un rastrojo de maíz que estaba hambreado en nitrógeno con 12 toneladas de kilos producidos, digamos, que se nos habían llevado. Y bueno, creemos que a nuestro criterio para lograr altas producciones de materias secas tenemos que fertilizar, y una fertilización consciente y balanceada. En el caso de la foto de la derecha vemos ahí un cultivo, digamos que no es que fue la mala praxis del cultivo de cobertura, simplemente que ahí entraron las vaquitas, se comieron algún porcentaje de esa materia seca y bueno, aparecieron las malezas. Simplemente era a modo de imagen y síntesis. Otro punto muy importante a tener en cuenta como tips de manejo sería la cobertura, el porcentaje de rastrojo, las toneladas de rastrojo que tenemos en el suelo. Y vemos claramente en un compilado de varios ensayos que tenemos hechos que por encima de 5 toneladas de rastrojo inhibimos la germinación de malezas anuales, y encontramos estos efectos residuales por hacer cultivo de servicio, de vicia, por ejemplo, con 8 toneladas de materia seca en el suelo de rastrojo, y en el cultivo de maíz tardío, teníamos esta foto, sin maleza prácticamente. En el testigo del ensayo, que está sobre la izquierda, ya teníamos una cobertura verde interesante, de rama negra y demás, y el efecto, se notaba todavía el efecto residual de malezas acá con más zoom. Por lo tanto es muy importante la adopción de la práctica y saber también en el nivel en que estamos de intensificación de la agricultura, ¿no? Este es un ensayo que quiero mostrar que todo lote es distinto y que hay del CREA Barranca Yaco de Córdoba Norte, donde podemos ver claramente que si se ve claramente que el testigo, la parcela testigo de la del medio es la que se encuentra con gran diversidad y especies de malezas, a diferencia que independientemente del cultivo de cobertura utilizado, ahí podemos sacar de manera indirecta que el efecto herbicida del cultivo de cobertura ronda entre el 80 al 90% o más por la práctica realizada. Cuando estamos hablando del método de siembra, para nosotros es muy importante y detonante la fecha de siembra y a su vez cómo llevar a cabo la práctica. Por eso utilizamos mucho el método de siembra al voleo,
ya sea con avión o en este caso con la Altina. Las diferencias las podemos dejar para otro taller, pero básicamente el criterio es adelantar la fecha de siembra, generar biomasa y competir eficientemente con malezas. Acá va una imagen de un maíz de este año. Fíjense que si no se ve bien, pero es una fecha en junio, con una avena sembrada que ya había cumplido con los objetivos del control de maleza y el maíz dio 11.000 kilos. O sea, esta es una foto que te muestra claramente la intensificación que queremos lograr, que tenemos que lograr en la agricultura. Acá es vicia sembrada sobre maíz o vicia sobre soja, a punto de cosecharse sin ninguna maleza, el suelo totalmente cubierto. Y en cuanto al momento óptimo de secado, vemos nosotros que desde la parte teórica las gramíneas las deberíamos secar en floración y las leguminosas al 100% de floración. Ese es el momento donde obtenemos la máxima acumulación de materia seca y donde consumiríamos, a partir de ese momento empezamos a consumir agua de manera marcada. Por eso es una fecha, digamos, es un estadio teórico, con lo cual nosotros con manejo agronómico tenemos que adecuarnos a ver para cada situación cuál es el momento de quemado óptimo, ¿no? En función del agua y de lograr los objetivos deseados. Nosotros también tenemos bastante experiencia en lo que es secado con herbicidas y el rolado. El rolado es la antítesis del secado con herbicida. Puse fotos antagónicas para el que no lo conoce. Esto es un secado con herbicida de un cultivo de cobertura que por ahí no es el mejor en lograr materia seca, porque este seguramente fue comido, pero para mostrar que hay más probabilidades de entrar luz y de tener otra temperatura en el suelo y por lo tanto promover alguna germinación de malezas. No así con un cultivo de cobertura rolado, donde se forma un poncho, digamos, en el suelo, donde hay muy baja temperatura. Hay que manejar ese sistema de manera diferencial, hay que tenerlo en cuenta eso, pero en cuanto a control de maleza es altamente eficiente. Lo vemos acá, en un rolado de vicia con 8,5 toneladas de materia seca, a su vez durante todo el ciclo del cultivo de maíz, que este maíz se hizo sin herbicidas, y puse el termómetro de la temperatura porque entre este suelo con este colchón ahí arriba de vicia y un suelo en siembra directa y descubierto hay 10, 15 grados de temperatura de diferencia en los distintos momentos. Por eso ahí está la inhibición y la competencia que tenemos y el efecto residual con la maleza. Con este rolo hacemos los rolados nosotros. Este es un rolo que un amigo que está en la sala acá también y que lo diseñó y lo trajo con las medidas de Estados Unidos. Lo hace un agente de Rufino y bueno, con este rolo nos ha permitido, con este trabajo que vemos a la derecha, no sé si nota muy bien, pero el trabajo que hace el rolo, este crimper es un crimpeado, un estallido del tallo y la planta se seca por deshidratación, y lo que no hay que hacer es esto, que es utilizar un rolo con cuchillas que te corta el rastrojo y te puede provocar voladuras y demás. Básicamente, si le queremos poner números al efecto herbicida que pueden tener los cultivos de cobertura, yo elegí 2 ensayos, pero hay miles de ensayos que dan igual o más que esto, de efecto herbicida. Este es un ensayo realizado por la consultora nuestra en el campo experimental nuestro en Rover, y vemos claramente que independientemente del cultivo de cobertura utilizado, tenemos una eficacia de control, si se quiere decir así, del cultivo de cobertura del orden del 90, 90 y pico % con respecto al testigo absoluto. Cuando vemos este otro ensayo que se realizó en la estancia Don Mateo, en Ameguino, en la cual formamos parte del grupo técnico de trabajo, donde se hizo con 2 sistemas de siembra, uno al voleo y en siembra directa, vemos también claramente que independientemente del cultivo de cobertura utilizado, tenemos alta eficiencia en el control y en el recuento de malezas. Bueno, ahora quiero hablar algunas palabras de la sustentabilidad. Sé que es una palabra, que tiene un sentido amplio, pero de cómo nos pueden beneficiar los cultivos de servicio, cultivos de cobertura, en cuanto a la sustentabilidad. Acá vemos
el cultivo de servicio lo podemos poner como otro beneficio que tiene, que es el de ser un sistema de alerta frente a algún problema de fitotoxicidad, carryover que podemos tener en los suelos. Este sistema de alerta, este es en un campo que asesoramos en Mataldi, son suelos frágiles con 1% de materia orgánica y que durante la campaña pasada y con un manejo común que hacíamos relativamente común para la zona y para todas las zonas de herbicida, pusimos diclosulán y fomesafen para el control de colorado como maleza target, y al año siguiente hicimos maíz centeno de cobertura que iba a maíz tardío y encontrábamos esto, que esta es la sintomatología típica del diclosulán con las raíces despeluchadas, con el distinto gradiente, y esta puede ser una combinación de frío con fomesafen, con esos colores violáceos. Acá estaba más acentuado en los lugares donde había superposición de maquinaria, pero siempre veíamos esta fitotoxicidad con distinto gradiente. Hicimos biotest, hicimos de todo, vimos que el cultivo de cobertura no solamente sirve como sistema de alerta, sino que permite de a poco degradar esos metabolitos químicos en el suelo y transformarlo en carbono. Y bueno, y como punto también a destacar, en la estancia Don Mateo, donde básicamente en Ameguino hacemos mucho de estos ensayos, empezamos por gentileza ahí, como dice, de Sandrito Raspo, que está acá, empezamos a él ambos preocupados por el ambiente, empezamos a medir los kilos de principio activo que utilizábamos de herbicida, tanto en maíz como en soja, y desde la campaña 2010-2011 que empezamos a intensificar la agricultura con esos verdeos que hacíamos antes, que los llevábamos a cultivo de servicio después, y veíamos cómo gradualmente empezamos a bajar los kilos de activos utilizados promedio en maíz tardío y en soja. Acá esta caída drástica en la campaña 15-16 se da por la utilización del sistema de rolado. Es un mundo aparte para el control de malezas. Extrapolándolo después, nosotros veíamos beneficios no tanto en el rendimiento, sino a largo plazo por el control, por la disminución de estos kilos de principio activo. También en ese campo no solamente contabilizamos los registros de principio activo, sino el índice EIQ. El índice EIQ es un cociente desarrollado por la Universidad de Cornell en Estados Unidos y que tiene en cuenta el productor, el consumidor y el ambiente, y nos dice ese índice que si está por debajo de 5 no hay impacto ambiental, si está entre 5 y 20 el impacto es muy bajo, de 20 a 45 es medio y por encima de 45 de ese índice es alto, hay alto impacto ambiental. Como podemos ver, con el sistema de la utilización de rolado bajó drásticamente tanto el maíz como en soja. En soja, cuando incorporamos las últimas dos campañas, este es un análisis de las últimas dos campañas del campo, y cuando incorporamos los cultivos de cobertura, digamos, a esos lotes, bajamos el impacto ambiental, acá como lo ven, y cuando incorporamos el rolado lo bajamos aún más, y cuando intensificamos la agricultura con prácticas como fecha de siembra, con siembras al voleo, en este caso con Altina, lo hacemos prácticamente nulo. Básicamente, como comentario final, les quisiera decir que con todos estos datos, lo que era preocupante en un momento para nosotros como grupo de trabajo en el campo, hoy no lo es tanto, y que estamos en condiciones, digamos, de responderle un poco a la sociedad, que de esta manera podemos producir, digamos, sustentablemente, que podemos producir, ser amigables con el ambiente y por sobre todo rentables. Así que bueno, eso es todo lo que tenía para decirle. Muchas gracias. Bueno, nos quedan más o menos 5 o 10 minutos para preguntas, así que levanten la mano y acá. A ver, espera que te dé el micrófono, así escuchamos todos los... Pedro, ¿cómo hacen ahí en el rolado cuando veía todo ese cultivo seco? O qué pasa, mejor dicho, que si tenían un problema con plagas, pensando en las plagas que les gusta ese ambiente. ¿Lo tienen ustedes ahí en esa zona? O... No hemos encontrado diferencia entre el sistema de rolado y el no rolado.
diferencias a campo y drásticas en cuanto al control de plagas o la aparición de nuevas plagas. Sí hemos encontrado diferencia en temperatura, en que lo tenemos que manejar distinto a ese cultivo, a ese ambiente, en cuanto a práctica de manejo, sembrar cultivos o semillas con buen vigor, adecuar la fecha de siembra a ese sistema. Prácticas culturales sí hemos encontrado diferencia, es un sistema más, pero con respecto a la maleza, el impacto ambiental y la eficiencia y la tranquilidad con que nos da el poder controlar las malezas y sobre todo las resistentes de hoy en día, es el día y la noche. Bicho bolita, ¿no? Bicho bolita no, en la zona no hay mucho bicho bolita. Es más, de hecho, ese campo, el Mataldi, que lo asesoro, tiene bicho bolita por sector y como soy vasco, hacemos rolado también. Pero no tiene un impacto grande, por lo menos por ahora no lo vemos. ¿Qué tal? Una consulta, ¿a qué biomasa o qué materia seca deberíamos apuntar con una gramínea de invierno para el control de malezas? Porque por ahí 200 plantas no producen lo mismo en Buenos Aires que en San Luis en secano. Clarísimo. No producen lo mismo en Buenos Aires que una zona de secano, no producen... Acá lo que hay que apuntarle es a un manejo correcto, empezando por la fecha de siembra, como dije hoy, siguiendo por la nutrición y sabiendo con qué objetivo ponemos esa gramínea. No hay que extrapolar nada, porque vemos a veces nosotros que en un sistema muy carbonudo, que venimos con buena rotación, con mucho rastrojo, con muchas toneladas de carbono en el suelo, sin degradarse todavía, hacemos un centeno como el que mostré. Por eso mostré la foto de un centeno hecho sobre maíz, y si no lo fertilizamos bien, digamos, empieza la inmovilización y ese hambreado de nitrógeno, por sobre todo lo vemos, y no cumplimos con el objetivo de producción de 5, 6, 7 toneladas de materia seca como lo pueden tener en mi zona, y como lo que tendrías que tener vos en una zona más de secano para lograr un correcto control de malezas, ¿no? 4 o 5 toneladas mínimo de materia seca. Hola, ¿qué tal? Para siembras aéreas de alguna gramínea en el norte del país, en maíces que generalmente, al ser muy monzónico la distribución de las lluvias, están muy secos los suelos. Entonces uno está cosechando un maíz en julio, agosto, por lo tanto uno se tiene que anticipar lo máximo posible a la siembra con avión. No sé qué experiencia tenés con el problema de la hoja, porque uno tiene que esperar que se seque bien la planta para que percore bien la semilla, y esa es la problemática que tenemos. Mira, nuestras experiencias primero pensaban que era por suelo sin cobertura, después pasaron a fechas tempranas, después tiene que llover, tenés que tener una lluvia, digamos, de la elección correcta de la gramínea esa, de la fecha de siembra y demás, tendría que tener una lluvia contundente de más de 30 milímetros, 30 milímetros, como para que se empiece esa germinación. Sabemos que hay condiciones extremas, que sin rastrojo, en superficie por ahí se pone un poco más complicado, y sin frecuencia de lluvias cercanas también, pero hemos tenido de todas las situaciones y no le tendría miedo a una siembra en el norte para nada. Frente a esas situaciones sí podemos adecuar alguna especie que por ahí, digamos, una cebadilla a lo mejor, por decirte algo, o un trigo, a lo mejor es una semilla que podría tener mayor estabilidad en los coeficientes de logro que un centeno, ¿no? Pero es todo prueba y error acá. No sé si te respondí. Sí, con respecto a la siembra de vicia con la soja en pie, si tuviste algún inconveniente con la trilla, pensando en que pueda haber llegado a los primeros nudos de la parte de abajo. Buena pregunta. No hemos tenido inconveniente, sí que no es la cosecha con cultivo limpio, digamos, pero con la utilización del draper en la zona, la verdad que no hemos tenido demasiado inconveniente. Sí, a veces nos hemos preguntado, porque la vicia tiene un crecimiento inicial, digamos,
lento, es sensible al frío, digamos, y por ahí la queremos hacer temprano para generar altas producciones de materia seca. Por ahí en soja la estamos cortando, pero la clave de ese corte, digamos, que lo vemos como un pastoreo tranqui, cuando entra luz, el objetivo es cuando la cosecha de tener, si haces una vicia con altina o con avión, tenés que tener una vicia al momento de cosecha como esa que te mostré con surco cubierto para cumplir el objetivo. Si no, volvés atrás. Pedro, la cola de la máquina. ¿La cola? La cola de la máquina. Claro, la cola de la máquina es otro tema también en la distribución del rastrojo, que se ve mucho en nuestra zona, porque también le pedimos a los contratistas alta capacidad de trabajo, máquinas grandes con 40 y pico pies de plataforma, y no hay manera de que un cultivo de renta que rinda mucho distribuya bien. Es imposible. Así que ese es un tema también que nos tiene un poco preocupados, pero vemos que son detalles que los objetivos se cumplen de sobremanera, independientemente de las colas, ¿no? ¿Tenemos tiempo? ¿Alguna pregunta más? Sí. Yo te hago una mientras. Con el tema del rolado, ya se le hizo a Rafa unas veces, pero ¿qué desventaja ves al corte al rolo faca, creo corte, en lugares donde no hay erosión eólica ni hídrica? A ver, en los lugares donde no hay erosión eólica... Y que todavía no hay chucho colorado. Claro, porque ya, o sea, no estás cumpliendo con el principio básico de ese colchón, que no te entra luz, que no hay que la temperatura es estable. Estás cumpliendo primero con una, decir, no hay erosión eólica, pero si te agarran, yo he tenido en las zonas mías, por ejemplo, no hay erosión eólica, pero por ahí hay vientos que vienen sin llover y que me hacen un desastre de esa cobertura, o vienen lluvias muy intensas que también me hacen un desastre en la cobertura esa cuando está cortada. Digamos, el rolo faca no cumpliría el objetivo de este rolado, que sería muerte por deshidratación y un colchón en el suelo, por sobre todo pensando en que estoy haciendo una práctica que tiene que ser eficiente para el control de maleza y esa maleza resistente, si no vuelvo para atrás. Digamos, estoy no generando las mejores condiciones de germinación, pero sí las mejores de eficiencia de control de maleza, digamos. ¿Ah? Una pregunta. Yo tengo alguna experiencia con vicia sola, muy buena, pero uno de los problemas que tenía era que cuando la corto para sembrarle arriba, viene un viento o una lluvia grande, como decía recién, y te la lleva, porque queda muy volátil. Lo quise solucionar mezclándole gramínea. Ahora, el problema que tengo con la gramínea es que me espiga antes la avena o el centeno que haga la explosión de pasto la vicia. ¿Qué solución tengo a no ser caer en un herbicida? Primero, ¿la estás cortando, decís? ¿Con qué? Con la sembradora. Ah, con la sembradora. ¿La quemás químicamente o la hacés terminar el ciclo y la cortás? Químicamente, y cuando lo ideal en vicia, que hemos visto, el sistema de rolado encaja con el mejor cultivo que encaja. Porque con el rolado, simplemente con ese rolo sin cortarla, la vicia se deshidrata y podés sembrar mucho mejor que con un quemado de una vicia de 8 toneladas, por ejemplo, que se enrida con la sembradora y demás. Eso es lo primero que te puedo decir. Lo segundo, en cuanto a las especies, nosotros para nuestra zona, no sé en qué zona estás. Santa Fe, María Susana. Está bien. Tenemos que, cuando yo puse adrede el conocimiento de las especies y las variedades, pues nos encontramos que si empezamos a extrapolar especies, hay muchos, por ejemplo, centenos largos, que no tienen nada que ver, un Don Ricardo, por ejemplo, tiene nada que ver con un quehue, nada que ver en su ciclo, digamos. Entonces, tenemos que buscar esas cosas. O digamos, o un tricepiro, a lo mejor Don René es muy largo, rastrero, es como la vicia, es un buen partner de la vicia. Y creo que para lograr una consociación, que empezamos haciendo consociación de leguminosas con gramíneas, ¿por qué las hacíamos? ¿Qué objetivos teníamos? El primer objetivo que teníamos todo era de tratar de empezar a transferir ese nitrógeno, que si no se me degradaba rápidamente. Si ponemos un tutor, tiene que ser un tutor que sea relativamente parecido en ciclo, ¿no? Si queremos ese objetivo y si el problema tuyo es la semillazón. Otros
no tienen ese problema o no lo ven como problema y ponen varias especies de las cuales germinan y el otro año tienen especies espontáneas, digamos, por ciclo más corto antes del quemado de la bici. ¿Se entiende? Gracias. Bueno, vamos con la última y terminamos porque nos está diciendo que se nos acaba el tiempo. Dale, Miguel. ¿Probaron con la siembra en verde? Sin matarla. Y ahí probamos algo con Sandro en siembra en verde y la verdad que ¿qué te puedo decir de la siembra en verde? Es muy poco el tiempo que lo hicimos 2 años. Nos gusta sobre todo en los años niños. Creo que como todo sistema hay que ajustar un montón de cosas, no hay que hacer toda la superficie en verde porque sí, pero sí la probamos. Digamos, no es la panacea ni tampoco tiene sus pros y sus contras, digamos, lo vemos. Siempre nosotros pensamos en el objetivo que tenemos para después aplicar ciertos detalles de manejo en el cultivo, no hacer verde por moda, digamos. ¿Se entiende? Bueno, muy bien. Acá ya se nos acaba el tiempo. Agradecemos que hayan venido. Gracias, Pedro, por compartir conocimiento.